Dios le bendiga. Vamos a compartir una clase y el título de la clase que vamos a compartir tiene por nombre o tiene la clase por título El espíritu de engaño y de falsa profecía. Vamos a estar orando y luego leemos la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido compartir esta palabra. Te pedimos, Padre, que esta palabra llegue a las vidas y los edifique, los restaure, los bendiga. Padre, que tú hables a las vidas a través de esta palabra, en el nombre de Jesús, destruyendo a través de esta palabra toda fortaleza que se opone a que las personas tengan una relación íntima contigo. Padre, en el nombre de Jesús, declaro y imparto bendición a través de esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo 4 y 5. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La Biblia en este capítulo nos enseña que estando Jesús en el monte de los olivos con sus discípulos le preguntaron aparte, diciendo: Señor, dinos qué señales habrán antes de tu venida y antes del fin de este siglo. Y antes de que Jesús le empezara a enumerar un montón de eventos que hasta hoy casi la mayoría se ha cumplido, Él les dijo a ellos: mirad que nadie os engañe. Porque el Señor sabía que en los postreros tiempos, que en este tiempo que ya estamos ahora, se levantaría una ola de engañadores sobre la faz de la tierra, y que esta ola de engañadores engañarían a muchos y aún de los escogidos. La Biblia dice que el Señor, como una voz de alerta, le advirtió a ellos que se cuidaran del engaño, que se cuidaran del error, que se cuidaran de la gente que se levantaría dentro de la iglesia, profesando una fe y apostatando de ellas, llevándola a una enseñanza de demonios, porque los demonios también enseñan doctrinas. La Biblia dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchas religiones hoy están diciendo: yo tengo la verdad. Mucha gente hoy está diciendo: yo tengo la verdad. Pero entre muchas de esas religiones, entre muchos de esa gente, se ha proliferado el engaño y la mentira, y muchas enseñanzas como estas las han metido dentro de las iglesias de concilio de sana doctrina. Ahora, la Biblia nos dice en Primera de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 3, ahí la Biblia habla
Y dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La gente muchas veces es más dado a escuchar la profecía hablada, lo que alguien le dice. La gente muchas veces es más dado a seguir los sueños que alguien sueña, las visiones que alguien ve. Pero muchas veces, cuando estas cosas llegan a la iglesia, la gente que está dentro de las iglesias no examina estas cosas. Da por sentado en su totalidad que estas cosas vienen del Señor, vienen del Espíritu Santo. Y por eso vemos a lo largo de la historia de la iglesia cómo ha habido gente dentro de la iglesia diciendo: yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, yo tuve una visión. Pero todas esas cosas alteran y van en contra de lo establecido en la palabra, de lo establecido en la Biblia. Muchas veces la gente dentro de las iglesias le ha predicado a la gente, le ha predicado al pueblo que Dios le va a dar un carro, que Dios le va a dar una casa, que Dios le va a dar tal cosa. Y yo no digo que Dios no te llamó para bendecirte. Dios te ha llamado para bendecirte. Pero la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios te llamó para bendecirte. Pero la mayor intención del Señor es que te apartes del pecado y tengas una relación con Él, para que cuando tú te vayas de aquí o Él venga, tú seas salvo. Tu alma sea salva, tu alma vaya al cielo, tu alma vaya al paraíso, tú escapes de la condenación que hay por el pecado. Pero muchos predicadores, muchos evangelistas, y yo no tengo nada en contra de nadie, yo respeto, eso es mi respeto para cada siervo de Dios. Pero mucha gente hoy están predicándole al cuerpo. Ya dejaron de predicarle al espíritu de los hombres. Ya dejaron de predicarle un mensaje espiritual al pueblo. Y empezaron a predicarle al cuerpo. Empezaron a predicar un mensaje carnal y lleno de emoción. Y por eso la gente dice: Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar tal cosa. Ofrecen muchas cosas materiales, pero no le dicen a la gente que hay que cambiar. No le dicen a la gente que hay que dejar de adulterar. No le dicen a la gente que hay que dejar de estar en relación con la mujer de su prójimo. No le dicen a la gente que hay que dejar de robar, que hay que dejar de chismear. No le dicen a la gente que la intención del Señor es que te apartes del pecado y busques una transformación a través del Espíritu Santo y su palabra, para que tú seas parte del reino de Dios y de su salvación. Amados hermanos, amados amigos, el Señor Jesús, como voz de alerta para estos días, Él dijo a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros: mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Desde que empezó la pandemia del coronavirus, han surgido muchas profecías en diferentes formas.
La gente ha dicho, en tal tiempo el coronavirus se extinguirá. En tal tiempo los que están en el hospital se levantarán. Y nada de esto ha pasado. Vemos en estos tiempos atrás cómo antes de las elecciones de los Estados Unidos surgieron varias profecías que decían que Trump volvería a ser gobernante de la nación de Estados Unidos. Y nada de esto se cumplió. Nada de esto se cumplió. Entonces la palabra dice que si un profeta te dijere profecía diciendo, así ha dicho Jehová, y tal profecía no se cumple, apártate de él, porque es un profeta mentiroso. Muchas veces la gente se deja llevar del estado emocional que tiene. Muchas veces la gente no toma en cuenta que hay espíritus de demonio que quieren venir a confundirte. La gente que profetiza no toma en cuenta que a través de las emociones el diablo también puede hacer que a través de esa agitación emocional que tienes en el momento, tú digas cosas que alteran la palabra y el orden del Señor. Entonces es necesario que tú que profetizas, profeta del Señor, tengas cuidado, tengas en tu mente permitir que el Espíritu Santo dirija tu boca, dirija tus palabras, dirija tus emociones, para que en un momento emocional el diablo no te engañe. Puede ser que tú has sido llamado como profeta y con un gran ministerio, pero el diablo a través del engaño espiritual ha querido que tu reputación sea manchada, que tu reputación sea fraccionada y que el pueblo te empiece a ver como un profeta mentiroso. Ten cuidado y examina los espíritus si son de Dios. Bendito sea el Señor. El versículo 2 de Primera de Timoteo 4 dice, porque la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y dice el 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay iglesias haciendo esto. Hay iglesias que prohíben casarse. Y vemos normalmente que la iglesia tradicional le prohíbe a los servidores, a los sacerdotes, contraer matrimonio. Hay iglesias en el periodo de la Semana Santa. La gente dice que no se debe comer carne, que no se debe comer carne y que se debe comer pescado, porque si comes carne es pecado, porque el Señor fue crucificado el día de ese periodo, de esa temporada. Yo no sé de dónde sacaron la palabra de la Semana Santa, porque en la Biblia eso no está. La Biblia habla de la fiesta de los panes sin levadura, no es la Semana Santa. Ahora, ese no es el tema. Bendito sea el Señor. Seguimos adelante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A la iglesia viene alguien y habla, y sin probar a través del examen de la palabra
Eso que alguien dijo, la gente lo da por sentado. Y muchas veces viene el engaño, viene la tragedia, viene la desilusión a través de estas cosas que hablan apostatando de la fe de muchos, utilizando la fe de muchos para hacer sus propios intereses, cuando esta palabra no se cumple porque no ha venido del Señor. Entonces hay desilusiones dentro de las iglesias. Por eso mucha gente hoy está diciendo, si tú quieres que tu familia se convierta, si tú quieres que tu esposo regrese, si tú quieres que tu trabajo sea próspero, tú tienes que sembrar 500, 50, tanto de plata. Amado amigo, amado hermano que me escuchas, este es un mensaje a la iglesia, porque tú debes despertar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si tú guardas sus mandamientos, si tú guardas la palabra, que si tú eres obediente a ella, Él prosperará tu camino. Él bendecirá tu vida. Él bendecirá tu casa. Porque la maldición viene por el pecado. Y si tú no haces que voluntariamente el pecado se radique de ti, rindiéndote al Señor en obediencia y permitiéndole que en tu vida Él gobierne, entonces el pecado se enseñoreará de ti y traerá maldiciones, traerá consecuencias, traerá cosas. Muchas veces la gente piensa que las cosas de Dios o que el Señor lo puede utilizar como un fetiche. Y no tengo nada en contra de nadie. Te hablo esta palabra en este día para que tú reacciones. Te hablo esta palabra en este día para que tú despiertes del sueño y el adormecimiento espiritual. Pero las veces que las personas se acercan a alguien con un problema, como enfermedades, como que está en la cárcel, como que está a punto de perderlo todo, entonces llaman a alguien para que ore por él, pero no quieren cambiar. Entonces es necesario que tú entiendas, es necesario que tú permitas encapsular en tu vida que el principio de la victoria, que el principio de la liberación, que el principio del éxito no es que tú vivas engañado pensando que Dios te va a hacer un favor y nada más, sino que tú cambies. Por eso el espíritu de engaño y de falsa profecía ha tomado el control de muchos, ha tomado el control de muchas personas que hoy están pensando que como están llenos de ciencia, como están llenos de teología, como están llenos de un conocimiento humano, ya no tienen que hacer ningún esfuerzo espiritual. Y yo te quiero decir, ministro de Dios, que me escuchas en este día. Busca al Señor espiritualmente. Agárrate del Señor espiritualmente. Y permite que Él abra tus ojos espirituales para que el diablo no te engañe. Para que el diablo te saque de esa jaula en la cual ha traído maldiciones, haciéndote pensar que lo que tú sabes ya es suficiente para que te desarrolles. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo, afuera de mí nada podéis hacer. Puede ser que tú tengas una relación con la teología.
Puede ser que tú seas un profesor eminente de ciencias bíblicas. Puede ser que tú tengas una relación con una iglesia donde tengas un número alto de personas. Pero ese no es lo importante. Lo importante es cómo es tu relación con el Señor. Si tu relación con el Señor es lejana, entonces tienes el peligro de que espíritus de engaño te mantengan bajo un engaño. Tienes el peligro de que la falsa profecía llegue a tu vida y llegue a la iglesia y tú la permitas sin examinarla. Mucha gente hoy ha tendido por los bienes materiales y le ha dicho a la gente: tú tienes que hacer un preencuentro, tú tienes que hacer un reencuentro, tú tienes que pactar con tanto, con 100, con 500, con $1000. Amados hermanos, los que no tienen dinero, entonces ¿dónde quedarán? Los que no tienen dinero, ¿cómo harán? Es necesario que nosotros entendamos que el don de la salvación y de la liberación y de la restauración es un regalo gratuito que el Señor a través de su sangre nos ha dado. Solo tenemos que humillarnos, solo tenemos que obedecerle, solo tenemos que buscarle espiritualmente, solo tenemos que permitir que su espíritu nos dirija y nos enseñe las cosas que como hijos de Dios debemos hacer. Ahora, quiero dejar algo en claro. No estoy diciendo que no tienes que estudiar. No estoy diciendo que no te tienes que preparar. No estoy diciendo que no te tienes que llenar de la letra. Estoy diciendo que la letra mata, mas el espíritu es el que da vida. Tú tienes que buscar al Señor, aparte de ese conocimiento que tiene, aparte de esa letra que tiene, aparte de esa ciencia que tiene. Tú tienes que humillarte y buscar al Señor espiritualmente para que Él haga contigo una vasija útil y no te dejes engañar por las corrientes de este mundo. La falsa profecía. Ha habido a lo largo de la historia gente que dentro de las iglesias, la misma profecía que le dan a un país, se la dan a otro. La misma profecía que le dan a una persona, se la dan a otra. Y yo quiero decirte en este día, todas las personas, Dios las crió con un origen diferente. Y todas las personas, Dios también en su misericordia ha determinado un plan y propósito diferente. No te engañes. No te engañes a ti mismo pensando de que el estado emocional que muchas veces se origina por la multitud, por el impacto y por muchas otras cosas más, por ver el mover de Dios en la multitud. Eso es lo todo. Lo todo es que busquemos al Señor en el Espíritu y verdad. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos enseñaría toda verdad. Hay gente escuchando espíritus de demonio. Ahora, tenemos claro que los demonios enseñan doctrina. Y esta doctrina la van a ejercer a través de gente que profesan ser ministros de Dios, pero tienen una conciencia cauterizada. Ahora, ¿cómo es una conciencia cauterizada? Una conciencia que no razona, una conciencia que no asimila las cosas espirituales
ni las cosas que alrededor de él lo puedan perjudicar. Una persona con una conciencia cauterizada es una persona en un total adormecimiento espiritual, una persona que emocionalmente es conducida a todo tipo de cosa humana, pero espiritualmente está ciego. Por eso la Biblia dice que a través de esta gente, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Amados hermanos, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que ver en el origen y la naturaleza espiritualmente que nosotros estamos viviendo. Tenemos que ver el origen y la naturaleza de la profecía que tú estás siguiendo. Tenemos que ver el origen y la naturaleza de las revelaciones, de los sueños que tú estás queriendo dejar encapsular en tu vida. Mucha gente se deja llevar más por la profecía hablada, por los sueños, por las revelaciones, que por la palabra del Señor. La Biblia dice que tenemos que probar los espíritus con la palabra del Señor. La palabra del Señor. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. La Biblia dice que el Señor no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. O no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, perdón. Entonces, lo que Él ya estableció en la palabra, que es la constitución del cielo aquí en la tierra, no pasará. Jamás Él va a decir una profecía, a decir un mandato, a establecer una ley en contra de lo que ya Él estableció. Por eso el apóstol Pablo dijo, si aún un ángel viniere y anunciare otro evangelio que no sea el que ya Cristo ha predicado, este es anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Entonces tenemos que abrir los ojos. Estamos en los últimos tiempos. Y más fuerte que el coronavirus, más fuerte de cualquier cosa que pueda visitar la tierra, es el engaño. Porque el engaño te puede hacer perder y te puede hacer terminar en el infierno. Pero cualquier cosa que pase en esta vida, si es que tengas que ir a la eternidad y no te dejas engañar por el engaño que el diablo ha querido establecer aún dentro de las iglesias, entonces tú te vas con el Señor. Por eso debes de tener tus ojos abiertos. Por eso debes de escudriñar la Escritura y buscar espiritualmente al Señor, para que tu espíritu sea el que gobierne y tu alma colabore en su totalidad con el espíritu, con tu espíritu, y tomen en servicio al Señor a tu cuerpo. Pero si tu alma es la que gobierna en tu cuerpo, tu espíritu está sumergido, tu espíritu está hundido, tu espíritu está dormido y tu alma va a coger como rehén a tu cuerpo para llevar a cabo un montón de cosas que te van a desconectar de la verdad, que te van a ocasionar
un sistema emocional que te dirige y que te lleva a una doctrina de error y a una doctrina de demonios. Porque los deseos del alma están pegadas a las cosas de aquí abajo. La Biblia dice que la mente es animal diabólica y que los deseos del alma están de continuo al mal. Y es por eso que para que tú puedas ver la verdad, para que tú no te dejes engañar, tienes que buscar a Dios en el espíritu y en verdad, para que tu espíritu gobierne, para que tu espíritu dirija, para que vivas una vida espiritual inseparable con el Señor y Él te pueda hacer entender o revelar cuáles son los propósitos de Él y cuáles son las malas intenciones del maligno. Por eso es necesario que tu ministro no lleves a cualquiera a tu iglesia sin que tú conozcas. Que tu ministro no pongas ni le dejes el altar a cualquier persona en tu iglesia sin saber el origen y la naturaleza espiritual que esa persona profesa ser. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hoy sobre la tierra da tristeza, pero se tiene que decir que hay gente hablando cosas que lo único que hace eso que se profesa es buscar una entrada, buscar economía, buscar una fuente económica, buscar una fuente material, buscar el dinero, y no le hablan al pueblo la verdad, que es que el Señor quiere que tú cambies. Quiere que tú sueltes el pecado, quiere que seas transformado, quiere que seas regenerado, quiere que seas desconectado del olivo silvestre y conectado en el olivo verdadero. Porque si tienes una naturaleza caída, no vas a poder entrar en la salvación, en el cielo. Entonces es necesario que tú dejes de oír a doctrinas de demonios y espíritus mentirosos que hoy hablan a través de muchos, y que la Biblia dice que a muchos engañarán, y empieces a buscar al Señor espiritualmente, empieces a tener una relación con Él y a permitir que la palabra del Señor te dirija en el orden correcto y en el desarrollo correcto que Dios quiere que se le haga a la palabra. Mucha gente lee la palabra, pero el desarrollo que le hacen un mensaje es lejanamente del ámbito espiritual y de lo que el Espíritu Santo quiere que se le diga a la iglesia y a las personas. Por eso es necesario que tú busques espiritualmente una relación con el Espíritu Santo para que Él espiritualmente abra tu entendimiento y tus ojos y tú puedas transicionar y puedas entender los planes espirituales que el Señor te llamó a hacer, y no te dejes engañar por las corrientes de este mundo ni espíritus